oración, porque Él es quien. Y es una obra constante, continua del Espíritu de Dios en nosotros. La vida del Espíritu. Qué importante es que podamos nosotros rogarle a Dios que nos guíe en la verdadera vida del Espíritu. Que tome el control el Señor de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos, porque podemos ser muy dados a la emoción, anteponer las emociones en nuestra vida cristiana y no ser realmente guiados por el Espíritu de Dios, comprender y entender la guía del Espíritu. Y creo que una de las primeras cosas que debemos de clamar nosotros al Señor es: Señor, enséñame a ser guiado por tu Espíritu, enséñame a entender la guía de tu Espíritu Santo, enséñame a oír, entender, comprender. Porque ciertamente hay algo que es real, hermano, y es que aún estamos en esta carne, pero quizá lo lamentable, no sé si pudiera usar esa expresión, es que la iglesia en gran manera a veces estamos siendo guiados más que por el Espíritu Santo, es por nuestras propias pasiones, por nuestras propias opiniones, sentimientos, emociones, y no por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo que nos lleva a la palabra, y no hay una guía del Espíritu Santo fuera de lo sujeto a lo que el Señor nos ha revelado a través de su palabra. Amén, amén. De su palabra. No hay una desconexión entre el Espíritu y la palabra. No la hay. Nunca puedo separar ello, la guía, la dirección del Espíritu Santo de la palabra, y dedicarme solamente a la palabra, a la palabra, a la palabra. Indefectiblemente, si yo estoy hambriento de la palabra, y si soy un hambriento de la palabra, es porque el mismo Espíritu de Dios es el que me lleva a ello. Ningún carnal, ninguna persona del mundo que vive por la carne, aún cristianos, gente salva que da más lugar a la carne, por eso se dice carnal, porque no está dándole lugar al Espíritu Santo, sino que está imponiendo su propia ley, su propia voluntad, sus emociones, sus sentimientos y emociones. Y creo que como iglesia debemos de clamar cada día a eso: Señor, enséñame a ser espiritual, a vivir espiritualmente. Guíame en la vida espiritual, porque es que a veces nosotros proponemos la vida espiritual y realmente el que nos da la vida espiritual y nos lleva por la vida espiritual es el Espíritu de Dios. Y a veces hacemos cosas en las que pensamos que son espirituales y simplemente son emocionales. Creo, mi amado hermano, que en lugar de ocuparnos tanto por las añadiduras, debemos de ocuparnos más por el reino. Ocuparnos por el reino es pensar en primera instancia lo que decía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18, creo: sed llenos del Espíritu Santo. Y una persona es llena del Espíritu Santo en primera instancia cuando vive las palabras del Evangelio. Vivimos las palabras del Evangelio, las vivimos correctamente, y la Biblia dice que aún si se trata de el poder de Dios, de la manifestación de los dones y todo aquello, se manifestarán. La Biblia dice que si nosotros andamos en el Señor, si creemos, como dice la Escritura, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Pero no te dice si creen en lo que está escrito,
Si creen en el testimonio, si creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es automático, por decirlo de esa manera. Yo creo en las Escrituras, yo honro las Escrituras, y habrán ríos de agua viva, hablando de lo que va a aflorar en mi vida, porque el mismo Espíritu Santo lo hará. Amén. Él mismo lo hace. Es que Él lo hace todo. Es que si hay un interés por las Escrituras, el mismo Espíritu Santo es el que nos lleva a ellas. Qué bueno, hermano, que dentro de nuestras oraciones personales y como iglesia podamos entender en primera instancia eso. Busquen el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Es como decir, a veces las oraciones de nosotros se encuentran con más énfasis en el pedir y pedir y pedir, y a veces no precisamente pedir la vida de Dios en nosotros, la vida del Espíritu. Y a veces las oraciones se convierten en oraciones simplemente carnales, limitadas y dirigidas solo a lo carnal y a lo de este mundo. No estoy diciendo que yo no pueda orar por una petición X o Y, pero que eso no sea la prioridad de mi oración. Amén, amén. Que eso no sea la prioridad de mi oración. Usted y yo sabemos que la iglesia de hoy, hermano, mucha está enfocada más en qué tiene Dios en su mano para que me lo suelte, antes que estar un cara a cara con Dios. Mirar al Dios Santo a la cara, y creo que mirar, entiéndame algo, nadie puede mirar a Dios, le decía el Señor, no me puedes mirar, verme al rostro y seguir viviendo. Cuando Moisés le dijo, déjame verte. Cuando yo le digo a usted que a veces la iglesia está más ocupada en mirar la mano de Dios, que tiene Dios para darme, y esto pudiéramos relacionarlo con lo que comúnmente hablamos, se escucha, el evangelio de la prosperidad material. Estamos a veces más ocupados por ver qué tiene Dios en su mano y mirar a su mano antes que mirarlo al rostro. Y mirarlo al rostro es mirarnos en el espejo de la palabra. ¿Comprende? Mirar a Dios al rostro es confrontarnos con la palabra para obedecer la palabra, para vivir la palabra, y no estar mirando en su mano que tiene Dios para darme, porque de alguna manera así se ha convertido el evangelio hoy día para muchos. Y a veces no comprendemos de qué se trata el evangelio verdaderamente. Tanto que a veces decimos, Él se hizo pobre para hacernos ricos, y entonces pensamos que es que vino a llenarnos de dinero los bolsillos. Amén. Y no comprendemos la riqueza espiritual que realmente Él nos ha dado a nosotros al salvarnos, a darnos su gracia, al darnos su Espíritu Santo, al darnos esa bendición de venir y estar en nosotros. Como dijo Jesús, les conviene que me vaya, porque si no me voy, entonces pues el Consolador no vendrá, pero si me voy, os enviaré el Consolador y estará con vosotros y en vosotros. Amén, amén. Hablar de la vida en el Espíritu, hermano, a veces se convierte en la idea de vivir en lo emocional. Y vivir en la vida del Espíritu es vivir guiado por el Espíritu Santo, y Él nos lleva a vivir la palabra. La palabra de Cristo habita en abundancia en vuestros corazones. Sus palabras en nosotros.
sus mandamientos en nosotros. Y eso forma el carácter de nosotros. Y esto está formando la imagen que Él desde un principio nos dio. Y ha venido a restaurar. Amén, amén. Él ha venido a restaurar. Creo que leíamos la semana pasada este texto de 2 de Corintios capítulo 4, capítulo 3 es. 2 Corintios capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, versículo 17, 2 Corintios 3, 17, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Escuche, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados. Hay una transformación que se está formando continuamente. Ya estamos. Aquel que comenzó la obra en nosotros, él seguirá trabajando en ello. Él la perfeccionará hasta el tiempo final. Hermano, estamos en Él, pero estamos siendo formados. Estamos siendo transformados. ¿Y quién hace eso? Pues Pablo mismo habla acerca de ello. Dice, en su misma imagen, transformados ¿en qué? En la misma imagen de Él. Es que a eso es que somos llevados a ser transformados. No es a otra cosa, es a ser transformados en la misma imagen de Él. Y esto es su carácter santo y justo. Ese es el propósito del Evangelio. Esa es la buena noticia. La buena noticia, Él vino a salvarnos, vino a salvar lo que se había perdido, pero vino a formar el carácter para que fuésemos semejantes a su Hijo, a la imagen de su Hijo. Pablo reitera esto en muchas ocasiones en la Escritura. En su misma imagen, la imagen de Él. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo? Por la acción del Espíritu del Señor. Porque si alguien no tiene el Espíritu del Señor, pues no es del Señor. Y no va a comprender las cosas del Señor. Pudiéramos tener las Escrituras aquí de frente. Leer la Biblia inclusive. ¿Sabe que yo conocí gente que leía la Biblia, mas no siendo transformada, pues sin comprender, entender? Pero cuando su gracia viene, hermano, en su propósito, y la fe viene, y creemos, y Él lo sabe, nos es dado su Espíritu. Pero eso dijo el Señor, no los dejaré solos, y les conviene que me vaya. Amén. Porque el Espíritu Santo vendrá y les guiará y les enseñará y les recordará todas las cosas. Él les mostrará, les hará vivir la vida de Dios, la vida de obediencia, docilidad a su corazón, a su vida. Jesús dijo, la carne es débil, mas el Espíritu ha sido dispuesto, está dispuesto, porque ¿quién lo dispone? Dios lo ha predispuesto para la obediencia. Por la acción del Espíritu de Dios. Amén. Por la acción del Espíritu de Dios. Y creo que abordaríamos el versículo 3 de Romanos 8. Capítulo 8. Y ruego a Dios de manera personal que me guíe en esa vida del Espíritu. Y oro a Dios porque en esa vida del Espíritu Dios guíe su vida también.
Amado, que tengamos nosotros un corazón que se pueda rendir a Dios, que se humille delante de Dios, que permitamos la guía del Espíritu Santo en nosotros, que con un corazón ya predispuesto de parte de Dios, nuestra oración puede ser: Dios, enséñame, por favor, ayúdame a vivir la vida en el Espíritu. Lo que esto significa. Me pongo en sus manos y toma la rienda, el control. Amén. Vivir la vida en el Espíritu significa soltar definitivamente el timón de nuestra vida para que Él la conduzca. Suele pasar que a veces nuestra vida espiritual es como cuando vas en un automóvil y va alguien dirigiendo, manejando ese automóvil y tú vas de copiloto. Y en lugar de dejar de que Él dirija el timón, tú le tomas el timón aquí y no lo dejas maniobrar a Él. Y es como si dejara que Él condujera, esa persona que está conduciendo allí condujera el automóvil, porque lo sabe llevar, lo sabe dirigir, sabe a dónde me lleva, y yo simplemente confío y estoy sentado al lado de Él y voy seguro. Quizá de alguna manera eso pueda asemejarse, podamos comprender el hecho de que a veces nos oponemos al Espíritu de Dios. Cuando nos oponemos a las Escrituras, a la palabra, nosotros nos oponemos al Espíritu. Resistimos al Espíritu. Porque precisamente el Espíritu de Dios nos lleva a su ley, a sus mandamientos, a sus consejos. Y lo hemos leído, yo creo que cientos de veces. Creo que los domingos hemos estado hablando algo similar a este tema. Hay mucha relación en lo que estamos hablando el domingo con lo que estamos hablando ahora en este tiempo de jueves. Como Dios desde los profetas ya venía hablando acerca de su propósito de una manera quizá más clara al pueblo. Por ejemplo, habló al pueblo a través de Jeremías y a través de Ezequiel acerca de su plan. Yo vendré y haré morada en ellos, pondré mi espíritu en ellos para que ellos obedezcan mi palabra. Porque si no es por el Espíritu de Dios, hermano, nosotros no podemos obedecer. La gente allá afuera que no tiene el Espíritu, ¿cómo obedecerá a Dios? ¿Cómo hará la voluntad de Dios? Es que la garantía de eso es que Dios nos da el Espíritu Santo para que nosotros podamos hacer la voluntad de Él. Amén, amén. Podamos hacer la voluntad de Él. Amén, amén. El versículo 3 dice: lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, dice el apóstol Pablo. La razón por la que debíamos ser liberados del dominio del pecado por el dominio del Espíritu en Cristo Jesús, hermano, es que la ley no era capaz de hacerlo. La ley en sí misma no era capaz de hacerlo. La ley estaba allí y la ley es buena. Pero la ley de Moisés apenas podía señalar el pecado. Esa ley que fue entregada a Moisés, ley de Dios entregada a Moisés, apenas podía señalarnos el pecado. Pero la ley no podía saldar las cuentas del pecado.
ni justificarnos. Y no porque la ley fuera mala, no porque no fuera suficientemente buena. Pues Pablo dice ahí en Romanos 7, versículo 12, dice, de manera que la ley a la verdad es santa. La ley es santa, es buena. Y el mandamiento es santo, es justo y bueno. Pero la ley no tenía esa facultad. ¿Y por qué? Porque yo era débil por la carne, por el pecado que habita en mí. Pablo está hablando allí de esa situación del hombre sin Dios. Está hablando allí a una audiencia, hermano, a través de esta carta, judíos y gentiles. Y principalmente diría yo a judíos. Pues él está hablando de la ley. Pero la ley no era suficiente para ello, por cuanto, como decía Pablo también, yo soy carnal, vendido al pecado. Amén. Vendido al pecado. La ley, pudiéramos quizá de alguna manera decir, era impotente por cuanto yo era débil por el dominio de la carne. Pero Dios, hermano, Dios castigó el pecado en la carne, en el cuerpo de su Hijo. El pecado del mundo recayó sobre Él, sobre su Hijo, y la sentencia de muerte. Amén. Y no solo sobre el pecado, sino también sobre su poder, el poder del pecado. Y se ejecutó en la muerte del cuerpo de Jesús. Por eso se hizo hombre, se hizo carne. Ese versículo 3 dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne, semejante a los hombres, con un cuerpo humano. Dice, de carne de pecado, y a causa del pecado, se hizo hombre, se hizo un ser humano, tomó un cuerpo de carne. Dice que por esta razón, dice, condenó, de esa manera condenó al pecado en la carne. Sobre él recayó la condena de nuestro pecado. Él saldó, él sí saldó, él saldó las cuentas a todo aquel, lógicamente usted y yo lo sabemos, que es de la fe de Jesús, y Dios sabe y conoce a los que son suyos. Dios saldó definitivamente las cuentas con el pecado a través de Cristo. Él lo hizo. Amén, amén. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, Pablo en esta segunda carta a los Corintios les decía lo siguiente: al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, ¿quién es él? Su Hijo. Al que no conoció pecado, dice, por nosotros, dice Pablo, hablando a la iglesia. Y fíjese que él dice por nosotros, se incluye. Él no dice por ustedes. Porque pienso que siempre que uno habla de estas cosas es importante incluirse. Por ustedes, por nosotros, lo hizo pecado. Note, al que no conoció pecado, porque Cristo no conoció pecado. A ese lo hizo pecado
por nosotros, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Lo que Él hizo, amén, eso fue imputado a nosotros. Él pagó la condena, Él se puso en nosotros, eso lo hizo valedero para nosotros, como si hubiéramos sido nosotros los que hubiésemos estado allí, no, pero lo hizo fue Él. Nosotros debíamos estar ahí, la muerte éramos nosotros pecamos, Él no, pero por nosotros lo hizo pecado. Y como la paga del pecado, el resultado del pecado es la muerte, entonces Él pagó y la justicia de Dios se cumplió. Y la fe en Él, en su sacrificio, nos justifica a nosotros. Amén, amén. Nos justifica. El versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne. Y eso es importante, que no andamos conforme a la carne, o sea, no andamos como los otros hombres, sin Dios, sin justificación, sin la gracia de Dios. Porque aquí Pablo está hablando de, cuando dice que no andamos conforme a la carne, se refiere a la persona que está sin Dios allá, que es meramente guiado por la carne, por sus pasiones, por los deseos pecaminosos, esclavo del pecado. A ese se refiere. Usted es hijo y usted se pone carnal y va a tener consecuencias como hijo. Los corintios eran carnales, eran hijos. A los santos que están en Corinto, llamados a ser santos. Y pareciese que hubiese una contradicción. A los santos llamados a ser santos. Alguien diría, ¿al fin qué? ¿Son santos o no? No, sí son santos, pero están llamados a ser santos. Y es un llamado a ser santos que es obra del mismo Espíritu Santo que nos guía esa vida de santidad. El hecho de ser santos, el mismo hecho de ser santos indica el hecho de que ha sido dado el Espíritu Santo. Por tanto, lo que se despliega de una vida donde el Espíritu Santo está es que la vida siga siendo una vida santa. Alguien que es impuro, que es inmundo, no se puede santificar. Va a vivir una vida impura, inmunda, sucia. Yo no puedo esperar de alguien que no tiene el Espíritu Santo que vive una vida santa. Pero alguien que tiene el Espíritu Santo, pues espera que viva una vida de santidad. Y de hecho, a eso nos va a llevar el Espíritu Santo. Pero sabemos, hermano, que hay una lucha en lo carnal. Y la Biblia nos habla de que a veces muchos creyentes le dan lugar a la carne. Los corintios son conocidos como una iglesia que era carnal. Eran tan carnales como en temas como yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de... Es como usted decir, yo soy del pastor Alfredo. No, usted no es mío, hermano, usted es de Cristo. Si es que el Espíritu de Dios está en su vida. Pero usted no es mío. No, usted se congrega en la iglesia donde Dios ha puesto al pastor Alfredo Correa Parra para pastorear. Y yo estoy allí buscando a Dios junto con él en tal congregación. Y allí servimos a Dios, cada quien como Dios lo ha llamado. Pero usted no es mío, ni yo soy suyo. Somos de Él. Y Él nos dio su Espíritu. Él puso su Espíritu en nosotros para que caminemos en el Espíritu Santo.
Pero no satisfagáis los deseos de la carne, que aún están allí. Amén. Porque Dios nos ha llamado a vivir una vida de santidad. Por eso nos ha dado su Espíritu Santo. Pablo está hablando aquí, hablando de la vida en el Espíritu, y aquí de manera puntual, hermano, la nueva vida que tenemos en Dios ahora. Para que la justicia, fíjese que hay un para, porque viene del versículo 23, lo que era imposible para la ley, por cuanto yo era débil por la carne, entonces Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, hecho un hombre. Y a causa del pecado, por causa del pecado, porque por eso vino, por eso Dios vino, por eso Dios envió a su Hijo, por eso Dios se hizo hombre. Dice, por ello condenó al pecado en la carne ¿para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Que no andamos según la vida vieja del hombre caído y gobernado por el pecado, en sus pasiones y deseos. La vida suya y mía antes de ser evangélicos, hermano, antes de venir a Cristo, antes de venir al Evangelio, y que quizá decíamos que creíamos en Dios, ¿o no? Sí, hermano. Vivíamos en nuestra vida pasada. ¿Cómo era su vida pasada? Adúltero, bebía trago, vagancia, fornicación, mentiras, groserías, engaños, todo eso. Y decíamos que creíamos en Dios. Ya se nos poníamos la cruz aquí, el amuleto, y subíamos al cerro a pagar penitencias y todas las cosas. Pero era una vida gobernada, hermano, por el pecado. Honra de labios al Señor. El Señor dijo, este pueblo me honra de meros labios, pero su corazón está lejos de mí. Una vida carnal, vendida al pecado. Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu que nos ha sido dado. Ahora bien, es importante que sepamos, hermano, que yo no estoy diciendo que Jesús vino a abolir la ley. Él no vino a abolir la ley. Él vino a cumplirla. ¿Ve? Porque si Él vino a abolir la ley, entonces adulteremos, robemos, matemos, porque ya no, pues ya la ley no. Ya. Entonces, es como volvamos a lo mismo. Antes de que hubiera ley, el reinado pecaba, el pecado reinaba, perdón. Entonces, si Él vino a abolir la ley, entonces volvimos otra vez a... ¿Sí o no? ¿Tiene sentido o no? Si Él vino a abolir la ley y ya, entonces volvimos otra vez atrás, cuando reinaba el pecado, la muerte. Amén. Pero Él no vino a abolir la ley. El Señor Jesús vino a cumplir la ley. Al pie de la letra. Toda la ley, hermano. La ley hablaba inclusive de un cordero que se ofrecía y su sangre, y él cumplió eso. Todo eso ceremonial es Él. Todo eso era sombra, ahora Él es la realidad. Todas esas fiestas que se hacían también. Toda la ley, toda. Él vino a cumplir la ley. Esos 10 mandamientos que fueron dados, Él vino a cumplir eso.
Él cumplió todo eso. La ley moral, la ley ceremonial. Solo que la ceremonial ya no está. Pero la ley moral sigue. Jesús obedeció a la perfección según su verdadero propósito, la ley. Él no vino a abolir la ley, sino que vino a obedecer la ley a la perfección, según su verdadero propósito. Tampoco invalidó los profetas. Él vino a cumplir. Las profecías se cumplieron en él. La ley y los profetas fueron cumplidos en él. Moisés habló allí en Deuteronomio 18, 15, habló acerca de un profeta como Moisés, dice, prometido. Con la venida del Señor Jesús, que es el profeta del que habla allí Moisés, se da inicio, hermano, es el tiempo de cumplimiento, el tiempo mesiánico sobre el que profetizaron los hombres de Dios, los profetas. Y es evidente que ya hemos hablado en muchas ocasiones de los versículos que uno puede leer y que son muy claros con respecto a esto, son Jeremías y Ezequiel. Vayamos por ejemplo a Ezequiel, creo que eso no lo hemos leído como tal. Jeremías lo hemos nombrado últimamente en muchas ocasiones, pero vaya a Ezequiel en el capítulo 11. Ezequiel, ¿lo encontró? Capítulo 11, dice el versículo 19, y les daré otro corazón y pondré en ellos un nuevo espíritu. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y sean mi pueblo y yo sea su Dios. Fíjese, dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Les quitaré ese corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón, en otras palabras, un corazón sensible, un corazón dócil, un corazón transformado. Quitaré la dureza de su corazón por causa del pecado, porque el pecado endurece. Dice, les daré un corazón nuevo, un corazón de carne, hablando de un corazón sensible, un corazón dócil. ¿Para qué? Para que anden en mis leyes, en mis mandatos, en mis ordenanzas, para que guarden mis decretos y los cumplan. Y sean así entonces mi pueblo y yo sea su Dios. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta noche? Amén. Así pues, aunque no se trata, hermano, de abolir la autoridad del Antiguo Testamento, sí es cierto que la ley y la voluntad de Dios ahora se manifiestan de un modo nuevo, de un modo distinto, que va mucho más allá. Recuerda usted que Jesús decía, oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero yo les digo ahora que el que tan solo mire a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró en su corazón con ella. Fíjese usted, si Jesús hubiera venido a abolir la ley, pues no hubiese hablado de esto.
Oíste que fue dicho, no matarás, pero digo aún más que si con tu boca ofendes, dices fatuo, son palabras fuertes, ya mataste a tu hermano. La ley, hermano, sigue siendo válida, la ley moral. Pablo hablando creo que a los romanos también decía, el que robaba ya no robe más. Ay, no, es que no robarás, eso es de la ley. Y ya Jesús abolió la ley, entonces ¿puedo seguir robando? No. ¿Puedo matar? De hecho, nosotros muchas veces matamos constantemente, hermano, con nuestras palabras. Usted ha escuchado, hay dichos, hermano, que dicen, por ejemplo, cuando hay hombres que maltratan a sus esposas y dicen que a veces las palabras es más fuerte que un mismo golpe. ¿No he escuchado de esos comentarios? El golpe, pues sale el morado ahí, pero las palabras que le dijeron la mataron y hicieron daño a esa mujer. ¿No ha escuchado usted dichos como esos? Como cuando a veces dice uno también, uy, no, lo mató con eso que le dijo. ¿Ha escuchado cosas como esas? Y no fue un arma blanca ni nada de eso. La ley sigue siendo válida, mas no por sí misma, sino en el cumplimiento en los requisitos del reino de Dios. El reino se acercó. El reino se acercó y el reino con nosotros, Jesús. Amén, amén. Ya se propone que no nos embriagamos con vino, no nos embriagamos con bebidas alcohólicas, pero a veces hay hermanos que andan embriagados, hermano, en otras cosas, en sus pasiones. Ya no idolatramos imágenes, pero vaya idolatría que podemos tener con el dinero, los creyentes muchas veces. Idolatramos a la esposa, al esposo, el hijo, las cosas materiales. Idolatramos al pastor. Y resulta que le estamos haciendo daño. Si ese pastor es bien carnal, pues le hacemos daño y por eso es que se crece. A veces los pastores se crecen y no estoy poniendo una excusa porque también es el corazón de ese pastor. Pero la misma iglesia tiene culpa sobre eso que le puede pasar a ese pastor, porque lo infla. No, hermano. No andemos con esas cosas. Por lo menos yo nunca fui de esas personas de, qué palabra, pastor. No, más bien recíbala y medite, hermano, en ello. Dele la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué mensaje? Dele la gloria a Él porque es que ese mensaje es de Él. Eso no es mío. Démosle la gloria a los dos, más bien a eso que acabamos de oír. Porque es suyo, no mío, ni suyo. Son sus palabras. Y qué bendición, si me impactaron, si me bendijeron, démosle la gloria a Él porque es su palabra, porque es su consejo, porque es su revelación. Y guardémonos los unos a los otros. Porque a veces podemos hacernos daños con eso, ¿sabe? Uno debe guardar su corazón. A mí me han dicho muchas veces, pastor, me dijeron muchas veces y yo sentía como que se iba inflando, ¿no? Entonces más bien, sí, hermano, porque la carne es allí. Pero el Espíritu está controlándonos, ¿verdad? Para guiarnos a eso. Pero cuando meramente nos damos a la carne, amén.
Entonces no permitamos. Fíjate que David, el rey David decía, Señor, líbrame de las soberbias. Líbrame de eso. Porque ninguno estamos exentos, hermano. Digámosle a Dios, por favor, guárdame de hacer ínfulas. Pablo decía, yo he hecho mucho más que muchos otros apóstoles. Y no yo, sino la gracia de Dios en mí. Yo no, sino la gracia de Dios en mí. Pensar de otra manera es carnal y no es precisamente ser guiado por el Espíritu de Dios y vivir la vida en el Espíritu. Y fíjese que es el mismo Pablo el que habla acerca de ese tema a los romanos. Y creo que a los corintios fue que en la carta a los corintios hablaba acerca de eso. No yo, sino la gracia de Dios en mí. La ley no se puede cumplir partiendo de la naturaleza humana, porque la ley es espiritual. La ley, ¿escuchó eso? No se puede cumplir partiendo de la naturaleza humana, porque la ley es espiritual. Por eso es que nadie puede cumplir la ley. Por la ley nadie puede ser salvo. Porque la ley es espiritual. Es de Dios. Es espíritu. Pero yo soy carnal. El hombre sin Dios. Que se supone que usted y yo estamos en Cristo, entonces estamos viviendo una vida espiritual. Y nos está guiando el Espíritu de Dios. Y pareciera que Pablo supiera de alguna manera que quizá entre los romanos habrían quienes no tendrían el Espíritu. Por eso decía, así es que el Espíritu del Señor está en ustedes. Si alguien tiene el Espíritu del Señor, este es de Cristo. O sea, este es salvo. Porque Dios da el Espíritu Santo a aquel que es salvo, al que ha salvado. Es la garantía. Somos llamados, hermano, a andar en el Espíritu, a no satisfacer las obras de la carne porque aún están y luchan. Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué es someteos a Dios? Eso tiene que ver con someterme al Espíritu, porque es de Dios. ¿Y a dónde me lleva el Espíritu? A la palabra, a cumplir, a obedecer su ley. ¿O a dónde me lleva el Espíritu que Él me ha dado? No me lleva a vivir la vida de Dios, una obediencia a Dios. ¿Qué no decía ahí en Jeremías y Ezequiel? Le daré mi espíritu, lo pondré dentro de ellos, para que cumplan mis mandamientos, para que puedan hacerlo. La ley solo puede cumplirse en aquellos que han sido liberados del poder del pecado por el Espíritu. Solo puede cumplirse. Por eso dice en el versículo 2 de Romanos 8, porque la ley del Espíritu, recuerde que hablamos de la ley como nomos y nos referíamos a gobierno, dominio. Ahora ya no nos domina el pecado si estamos en Cristo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa palabra ley, nomos, entre muchos otros significados que hay allí, la usa Pablo hablando del dominio y el gobierno del Espíritu, o el dominio o el gobierno del pecado. Y por eso decía, el pecado ya no se enseñoreará, no gobernará, no dominará sus vidas, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la vida en el Espíritu es producto de la gracia, porque Él nos ha dado su Espíritu para que podamos cumplir la ley de Dios. Amén, amén.
Gloria al Señor. Es comprensible que Pablo hable de un cumplimiento de la ley en nosotros. Un cumplimiento de la ley en nosotros. Pues no somos nosotros los que debemos hacer un gran esfuerzo para liberarnos del poder del pecado. No somos nosotros. O el intentar cumplir la ley. No, es el Espíritu Santo el que obra en nosotros y nos lleva a cumplir eso. ¿Comprende? Porque alguien puede estar en una congregación y tratando de obedecer a Dios, pero no va a ser capaz si no tiene el Espíritu en él, porque es que la obra es de Dios. Él dijo, les daré mi Espíritu para que puedan cumplir mis mandamientos. Si no está el Espíritu en usted, entonces usted no va a poder. Y por eso no se trata de intentar. Ahora no estoy diciendo que sí, usted se niega. Entiéndame bien, porque es que hay unos pensamientos tan olímpicos, hermano. Ay, es que el pastor dijo que es que yo no debo intentar. ¿No? Pues el Espíritu Santo no ha venido aquí, entonces yo por eso hago y deshago. Porque lo cierto es que usted no es entonces. No somos nosotros los que debemos hacer un gran esfuerzo para liberarnos del poder del pecado e intentar, escuche, intentar cumplir la ley. No, es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Yo les daré el Espíritu, pondré mi Espíritu en vosotros para que ustedes cumplan mi ley, para que ustedes puedan obedecer. Amén. Es importante, hermano, que clamemos la dirección de Él. En Romanos 8:4, la Biblia, la palabra versión hispanoamericana, Romanos 8:4, Biblia, la palabra versión hispanoamericana, dice así, ese versículo 4 de Romanos 8. Dice, de esta manera, nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos, podemos dar pleno cumplimiento a lo que manda la ley. Esta versión lo dice así. Dice, de esta manera nosotros, los que vivimos bajo la acción del Espíritu, hemos llegado, nos ha sido dado el Espíritu Santo porque hemos creído en Él. Y el Espíritu lo da Dios, no lo da ningún hombre. Dice, de esta manera nosotros los que vivimos bajo la acción del Espíritu, el trabajo del Espíritu, la obra del Espíritu, y no bajo el dominio de nuestros desordenados apetitos, podemos dar pleno cumplimiento a lo que manda la ley. En la versión Reina Valera 1995 leíamos ahora, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, porque es que Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla, Él vino a cumplir la ley, pero también nos dio su Espíritu para que nosotros podamos cumplir la justicia de la ley, porque la ley aún sigue diciendo no robarás, no matarás, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, no tomarás el nombre del Señor en vano, no codiciarás. ¿O no lo dice? Amén. Y volvemos a recordar Jeremías 31:33, donde dice, para cumplir la ley. Ya del Antiguo Testamento, hermano, Dios prometió que daría su Espíritu a los hombres. Lógicamente hombres por la fe, porque el Espíritu es recibido por la fe. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Le dijo el Señor a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos.
Dios había prometido que daría su espíritu a las personas por medio del cual habría una actitud distinta, totalmente nueva para cumplir la ley. Una actitud diferente. De eso hablaron los profetas, hermano. Amén. En la Biblia, Dios habla hoy, Ezequiel 36, del 25 al 27. Ezequiel 36, versículo 25 al 27. En la Dios habla hoy. Dice así: los lavaré con agua pura. Estoy hablando de la versión católica. La Dios habla hoy. Mire cómo dice Ezequiel 36, 25 al 27. Los lavaré con agua pura, los limpiaré. Y es Dios hablando aquí a través del profeta. Los limpiaré de todas sus impurezas. Los purificaré del contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Ve? Nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro, como la piedra, y les pondré un corazón dócil. ¿Ve? Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Fíjese usted, haré, de esa manera haré. Un corazón dócil. Pondré mi espíritu en ustedes y haré que cumplan mis leyes y decretos, para que la justicia de la ley fuera cumplida en nosotros, se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículos 5 al 8 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Quién es de la carne? ¿A quién se refiere aquí? El que meramente vive según sus pasiones, su pecado. Los que son de la carne. Así vivíamos nosotros, hermano. Porque creo que teniendo el Espíritu Santo, aunque podemos llegar a caer en carnalidades, no vivimos pensando en lo carnal constantemente. Como antes, cuando no conocíamos el Evangelio, no teníamos ningún contacto con el Evangelio. Yo era carnal, totalmente carnal. Pensaba en las cosas de la carne. Iba y venía controlado en la carne. Los que son de la carne piensan constantemente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, esos los que han venido a Cristo y por tanto les ha sido dado el Espíritu, dice, estos piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? ¿Ah? Su palabra, su voluntad, su guía, su dirección, su consejo, sus mandamientos, su ley. Y Él nos guía. Amén. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nosotros morimos en nuestros pecados, pues lo que nos espera es la muerte eterna. Es más, ya siendo controlados meramente por la carne, gobernados por la carne, ya estamos muertos. Jesús dijo que los que han creído en Él han pasado de muerte a vida. El ocuparse de la carne es muerte. Ya es estar muerto,
muertos en vuestros delitos y pecados. Antes vosotros vivíais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué nos espera? La muerte eterna. Separados de Dios. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, vida eterna, paz para con Dios, reconciliados con Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ahí está, enemistad. Enemistad contra Dios. Él nos vino a reconciliar con Él. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ve? Por eso no es un asunto de nosotros, hermano, sino que nos dio el Espíritu para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, obedeciéramos sus mandamientos. No es un esfuerzo, yo me esfuerzo por obedecer, pero comprenda, sí, yo debo apartarme, yo debo dejar cosas. El mismo Espíritu Santo está ahí y me está convenciendo de pecado. Dice, no en griterías, no en aquello. Estoy seguro, hermano, que el Espíritu Santo está en nosotros y nos enseña que gritar en griterías y en palabras maliciosas no están bien. Si yo comienzo a hablar palabras maliciosas o con gritería, el mismo Espíritu Santo que está en mí va a estar allí trabajando y me va a frenar. Pero no se trata de un esfuerzo que yo hago por no hacerlo, una apariencia. No, lo hago porque el Espíritu dentro de mí me lleva a eso. Y si cayere carnalmente, Él está allí para redarguirme y corregirme. Y me guía y me dirige. Pues Él ha puesto en mí un corazón dócil, una mente que piensa distinto. Pablo hablaba, vosotros tenéis la mente de Cristo. Amén. Pero el que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, este anda, va y viene con sus pecados. Hay una honra hacia Dios simplemente de labios. No, yo creo en Dios, sí, no, Dios me ayuda. No, yo esto, Dios aquí, Dios por allá. Yo confío en Dios, yo creo en Diosito. Hay gente que le habla así, yo creo en Diosito, yo creo. Y es una honra de labios. Usted les puede decir, Dios te bendiga, y ellos te dicen amén. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y si como creyentes, hermano, le estamos dando lugar a la carne, Dios va a traer su disciplina. Y vamos a tener consecuencias de eso. Amén. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, gobernados por la carne, controlados por la carne, dominados por la carne, sino que andan conforme al Espíritu, dominado, gobernado por el Espíritu. Que solemos caer en alguna carnalidad, sí, pero no somos gobernados, no somos dominados por el pecado. No hay ninguna condenación sobre nosotros porque ya Él nos justificó, nos santificó, nos dio su Espíritu. Pero sí, todavía podemos pecar. Y algunos le pueden dar más rienda suelta a su carne que otros. Pero la disciplina de Dios, si somos gente, somos hijos y estamos en alguna manera allí en ese juego, hermano, la disciplina de Dios vendrá. Va a venir.
Porque Dios nos ha llamado a santificación. A santificación nos ha llamado el Señor. Allí nosotros podemos ver cómo Pablo desarrolla las dos formas del ser de las personas en este mundo. Una que está determinada por la carne, como hemos hablado, personas no creyentes que viven según su naturaleza pecaminosa. Como nosotros vivíamos esa naturaleza antigua, ese antiguo hombre gobernado, dirigido. Y por eso dice, tienes la mente en la carne. Por eso dice, se ocupan de la carne. El creyente no se ocupa de la carne, hermano. Se ocupa de la vida en el Espíritu. De vivir una vida para Dios. No en su propia manera, sino conforme a su palabra, a la que el Espíritu le lleva. Y algo más, dice, viven en la carne. Pablo dice, tienen la mente en la carne, se ocupan en la carne y viven en la carne. Vamos a dejar allí, amén. Y viven en la carne.